Saludos, mi nombre es María Fernanda Loría, estudiante de la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclo. El día de hoy les voy a compartir mi tarea número 1 del curso de Lectoescritura 2. En la primera parte de este video vamos a explicar algunos conceptos relacionados con el lenguaje. El primer concepto es el lenguaje. En términos generales, el lenguaje se puede definir como un sistema de comunicación basado en símbolos y reglas que son compartidas y comprensibles por un emisor y un receptor. De acuerdo con Flo y Valle Lisboa, en el caso de los seres humanos, el lenguaje se trata de un sistema caracterizado por su capacidad de comunicar infinitos significados a partir de un conjunto finito de elementos. Las palabras son los símbolos que utilizamos para referirnos a los conceptos que representan aspectos del mundo, y nuestro acervo de palabras conforman nuestro vocabulario. Componentes del lenguaje. Fonología. La fonología se encarga de analizar y estudiar cómo los sonidos del habla son representados y cuáles son los límites entre un fonema y otro en cada lengua. Morfología. Estudia la formación y estructura interna de las palabras y sus elementos conocidos como morfemas y cómo estos se pueden combinar. Sintaxis. La sintaxis es el conjunto de reglas que establecen cómo se estructuran las frases en una lengua. Léxico. Se conoce como vocabulario. Se trata del conjunto de palabras que forman parte de un idioma o lenguaje particular. Semántica. Se dedica a estudiar cómo están compuestos los significados a partir de elementos lexicales, como por ejemplo la estructura de una frase afecta el concepto evocado y qué relación existe entre la palabra y el concepto. ¿Qué es la alfabetización emergente? Se conoce como alfabetización emergente a todo lo que procede a la instrucción formal de la lectoescritura. Incluyen aquellas competencias que se deben desarrollar antes del aprendizaje formal de la lectura y la escritura. De acuerdo con Roya y otros, implica un desarrollo cognitivo y verbal continuo entre el aprendizaje del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Habilidades prelectoras. Relación entre el lenguaje oral y escrito. La relación entre el lenguaje oral y la escritura, conforme los niños van adquiriendo más vocabulario y logran comunicarse oralmente de forma más compleja. De esta manera, los niños van adquiriendo la habilidad de producir y comprender oraciones y productos textuales, además de la adquisición de vocabulario cada vez más complejo. Les permite expresar ideas más abstractas, así como generar preguntas que contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico. Conciencia de lo impreso. Este elemento se refiere a los conocimientos que van adquiriendo los niños en lo relacionado con el propósito y el significado del texto impreso. Se trata de la noción y conciencia de que el texto impreso es una representación del lenguaje hablado. Conciencia fonológica. Se refiere a la habilidad para identificar y manipular diferentes sonidos del lenguaje hablado y se considera como una habilidad metalingüística, ya que permite a los estudiantes tener conciencia y reflexionar sobre el lenguaje, así como reconocer que las palabras están formadas por fonemas y sílabas. Sobre este concepto, Roya y otros detalla que se trata de la comprensión de que las palabras están compuestas por una serie de sonidos que se llaman fonemas, que los fonemas se representan con letras, que las letras forman sílabas cuando se juntan y que las sílabas forman palabras. Principio alfabético.
El principio alfabético se refiere a la comprensión de que los sonidos son representados por letras y es una de las bases para la decodificación de la lectura. Es decir, es el reconocimiento de que cada letra del abecedario le corresponde un sonido específico y que al combinar estos sonidos se pueden formar palabras escritas. Para Roya y otros, este principio implica identificar las unidades fonológicas del lenguaje y comprender el lenguaje como combinaciones de estas unidades. Escritura emergente. Incluyen todas aquellas actividades realizadas tanto en el hogar como en los centros educativos para acercar y preparar a los niños en los procesos de lectura y escritura formal. De acuerdo con Bejarano, el término emergente denota desarrollo e implica que los niños y las niñas se los mire como si estuviesen en el proceso de convertirse en lectores y escritores. Y es la base de la lectoescritura que proviene de las experiencias y la estimulación que ha recibido el niño previamente. Para trabajar la relación entre lenguaje oral y escrito, se propone un juego estilo memoria en el que el estudiante debe de asociar el dibujo o la imagen con la palabra escrita. El estudiante, al momento de sacar una tarjeta o darle vuelta a una tarjeta, debe decir en voz alta la palabra que corresponda. Por ejemplo, si saca el dibujo del perro, deberá decir en voz alta perro. Lo mismo con las palabras, el texto o la palabra escrita. Deberá leerlo en voz alta. El objetivo de esta estrategia es asociar imágenes con texto y practicar la parte oral. Para trabajar la conciencia de lo impreso se propone una lectura compartida, realizada en un espacio donde los estudiantes se sientan cómodos y seguros. Para esto se propone que cada estudiante traiga a la clase un animal de peluche y que la docente adecue un espacio, ya sea dentro o fuera del aula, para realizar la lectura, utilizando almohadones, sábanas, que el espacio sea al aire libre, para crear un ambiente relajado, estimulante y que sea atractivo para el estudiante al momento de leer. Cuando se realiza la lectura, en este caso, proponemos un libro llamado El gato ensombrerado. La docente explica a los estudiantes el nombre del autor, las partes del libro, cómo está conformado, para que el estudiante tenga conciencia del trabajo que implica la producción de textos. Para trabajar la conciencia fonológica se propone que los estudiantes realicen trabalenguas para practicar y fortalecer los fonemas o los sonidos de las letras y las palabras. Otra alternativa a esta actividad es contar chistes, poemas o adivinanzas. Además que se trabaja la lectura en voz alta, el manejo de la voz, la proyección y otras habilidades relacionadas con la lectura. Para trabajar el principio alfabético se propone un juego de rompecabezas. En este caso se trata de palabras compuestas por 2 sílabas. Así, los estudiantes deberán unir las letras para formar sílabas y formar una palabra.
además de formar la imagen del rompecabezas. Para la escritura emergente se propone una actividad llamada Cuenta una historia. El estudiante deberá contar una historia a partir de un objeto. Puede ser un juguete, como en este caso, o un objeto como una taza, un libro, una moneda. Y la historia deberá ser como tipo cuento, en el que se incluya el objeto correspondiente. Por último, para la lectura emergente se sugieren estos carteles para colocar en el aula. Se trata de cuentos realizados con la aplicación Cuentito de inteligencia artificial, en los que se elaboran cuentos a partir de elementos propios del aula o de la rutina de clase. En este caso son cuentos sobre el uso correcto de los materiales o los útiles escolares. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos las tijeras? Dice, las tijeras afiladas y precisas son grandes diseñadoras. Cortan formas, recortan bordes y dan forma a nuestras ideas. Pueden ser afiladas y por esto debemos usarlas con mucho cuidado. El propósito de esta estrategia o de este recurso es que los estudiantes puedan leer la información, tenerla de manera accesible en el aula y puedan practicar la lectura de una manera que no les resulte invasiva y por el contrario sea familiar y parte de su rutina diaria.